El arte de amar, de Erich Fromm. 2. El amor entre padres e hijos. Al nacer, el infante sentiría miedo de morir si un gracioso destino no lo protegiera de cualquier conciencia de la angustia implícita en la separación de la madre y de la existencia intrauterina. Aun después de nacer, el infante es apenas diferente de lo que era antes del nacimiento. No puede reconocer objetos, no tiene aún conciencia de sí mismo ni del mundo como algo exterior a él. Solo siente la estimulación positiva del calor y el alimento, y todavía no los distingue de su fuente, la madre. La madre es calor, es alimento. La madre es el estado eufórico de satisfacción y seguridad. Ese estado es narcisista, para usar un término de Freud. La realidad exterior, las personas y las cosas, tienen sentido solo en la medida en que satisfacen o frustran el estado interno del cuerpo. Solo es real lo que está adentro. Lo exterior solo es real en función de mis necesidades, nunca en función de sus propias cualidades o necesidades. Cuando el niño crece y se desarrolla, se vuelve la satisfacción de ser alimentado se distingue del pezón, el pecho de la madre. Eventualmente el niño experimenta su sed, la leche que le satisface, el pecho y la madre como entidades diferentes. Aprende a percibir muchas otras cosas como diferentes, como poseedoras de una existencia propia. En ese momento empieza a darles nombres. Al mismo tiempo aprende a manejarlas. Aprende que el fuego es caliente y doloroso, que el cuerpo de la madre es tibio y placentero, que la mamadera es dura y pesada, que el papel es liviano y se puede rasgar. Aprende a manejar a la gente, que la mamá sonríe cuando él come, que lo alza en sus brazos cuando llora, que lo alaba cuando mueve el vientre. Todas esas experiencias se cristalizan o integran en la experiencia me aman. Me aman porque soy hijo de mi madre. Me aman porque estoy desvalido. Me aman porque soy hermoso, admirable. Me aman porque mi madre me necesita. Para utilizar una fórmula más general, me aman por lo que soy. O quizá más exactamente, me aman porque soy. Tal experiencia de ser amado por la madre es pasiva. No tengo que hacer nada para que me quieran. El amor de la madre es incondicional. Todo lo que necesito es ser su hijo. El amor de la madre significa dicha, paz, no hace falta conseguirlo ni merecerlo. Pero la cualidad incondicional del amor materno tiene también un aspecto negativo. No solo es necesario merecerlo, mas también es imposible conseguirlo, producirlo, controlarlo. Si existe, es como una bendición. Si no existe, es como si toda la belleza hubiera desaparecido de la vida, y nada puedo hacer para crearla. Para la mayoría de los niños, entre los 8 y medio a los 10 años, el problema consiste casi exclusivamente en ser amado por lo que se es. Antes de esa edad, el niño aún no ama. Responde con gratitud y alegría al amor que se le brinda. A esa altura del desarrollo infantil, aparece en el cuadro un nuevo factor, un nuevo sentimiento de producir amor por medio de la propia actividad. Por primera vez, el niño piensa en dar algo a sus padres, en producir algo, un poema, un dibujo o lo que fuere. Por primera vez en la vida del niño, la idea del amor se transforma de ser amado a amar en crear amor. Muchos años transcurren desde ese primer comienzo hasta la madurez del amor. Eventualmente, el niño que puede ser ahora un adolescente ha superado su egocentrismo. La otra persona ya no es primariamente un medio para satisfacer sus propias necesidades. Las necesidades de la otra persona son tan importantes como las propias. En realidad, se han vuelto más importantes. Dar es más satisfactorio, más dichoso que recibir. Amar aún más importante que ser amado. Al amar, ha abandonado la prisión de la soledad y el aislamiento que representa el estado de narcisismo y autocentrismo.
Siente una nueva sensación de unión, de compartir, de unidad. Más aún, siente la potencia de producir amor. Más aún, siente la potencia de producir amor, antes que la dependencia de recibir siendo amado, para lo cual debe ser pequeño, indefenso, enfermo o bueno. El amor infantil sigue el principio amo porque me aman. El amor maduro obedece al principio me aman porque amo. El amor inmaduro dice te amo porque te necesito. El amor maduro dice te necesito porque te amo. En estrecha relación con el desarrollo de la capacidad de amar está la evolución del objeto amoroso. En los primeros meses y años de la vida, la relación más estrecha del niño es la que tiene con la madre. Esa relación comienza antes del nacimiento, cuando madre e hijo son aún uno, aunque sean dos. El nacimiento modifica la situación en algunos aspectos, pero no tanto como parecería. El niño, si bien vive ahora fuera del vientre materno, todavía depende por completo de la madre, pero día a día se hace más independiente, aprende a caminar, a hablar, a explorar el mundo por su cuenta. La relación con la madre pierde algo de su significación vital. En cambio, la relación con el padre se torna cada vez más importante. Para comprender ese paso de la madre al padre, debemos considerar las esenciales diferencias cualitativas entre el amor materno y el paterno. Hemos hablado ya acerca del amor materno. Ese es, por su misma naturaleza, incondicional. La madre ama al recién nacido porque es su hijo, no porque el niño satisfaga alguna condición específica ni porque llene sus aspiraciones particulares. Naturalmente, cuando hablo del amor de la madre y del padre, me refiero a tipos ideales, en el sentido de Max Weber o en el del arquetipo de Jung, y no significo que todos los padres amen en esa forma. Me refiero al principio materno y al paterno, representados en la persona materna y paterna. El amor incondicional corresponde a uno de los anhelos más profundos, no solo del niño, sino de todos los seres humanos. Por otra parte, que nos amen por los propios méritos, porque uno se lo merece, siempre crea dudas. Quizá no complací a la persona que quiero que me ame. Quizás eso, quizás aquello. Siempre existe el temor de que el amor desaparezca. Además, el amor merecido siempre deja un amargo sentimiento de no ser amado por uno mismo, de que solo se nos ama cuando somos complacientes, de que, en último análisis, no se nos ama, sino que se nos usa. No es extraño entonces que todos nos aferremos al anhelo de amor materno, cuando niños y también cuando adultos. La mayoría de los niños tienen la suerte de recibir amor materno. Más adelante veremos en qué medida. Cuando adultos, el mismo anhelo es más difícil de satisfacer. En el desarrollo más satisfactorio, permanece como un componente del amor erótico normal. Muchas veces encuentra su expresión en formas religiosas, pero con mayor frecuencia en formas neuróticas. La relación con el padre es enteramente distinta. La madre es el hogar, de donde venimos, la naturaleza, el suelo, el océano. El padre no representa un hogar natural de ese tipo. Tiene escasa relación con el niño durante los primeros años de su vida, y su importancia, para éste, no puede compararse a la de la madre en ese primer periodo. Pero si bien el padre no representa el mundo natural, significa el otro polo de la existencia humana, el mundo del pensamiento, de las cosas hechas por el hombre, de la ley y el orden, de la disciplina, los viajes y la aventura. El padre es el que enseña al niño, el que le muestra el camino hacia el mundo. En estrecha conexión con esa función existe otra vinculada al desarrollo económico-social. Cuando surgió la propiedad privada y cuando uno de los hijos pudo heredar la propiedad privada, el padre comenzó a seleccionar al hijo a quien legaría su propiedad. Desde luego elegía al que consideraba mejor dotado para convertirse en su sucesor, el hijo que más se le asemejaba, y en consecuencia el que prefería. El amor paterno es condicional,
Su principio es te amo porque llenas mis aspiraciones, porque cumples con tu deber, porque eres como yo. En el amor condicional del padre encontramos, como en el caso del amor incondicional de la madre, un aspecto negativo y uno positivo. El aspecto negativo consiste en el hecho mismo de que el amor paterno debe ganarse, de que puede perderse si uno no hace lo que uno se espera, lo que de uno se espera. A la naturaleza del amor paterno débese el hecho de que la obediencia constituya la principal virtud, la desobediencia el principal pecado, cuyo castigo es la pérdida del amor del Padre. El aspecto positivo es igualmente importante. Puesto que el amor de mi padre es condicional, es posible hacer algo por conseguirlo. Su amor no está fuera de mi control, como ocurre con el de mi madre. Las actitudes del padre y de la madre hacia el niño corresponden a las propias necesidades de ese. El infante necesita el amor incondicional y el cuidado de la madre, tanto fisiológica como psíquicamente. Después de los 6 años, el niño comienza a necesitar el amor del padre, su autoridad y su guía. La función de la madre es darle seguridad en la vida, la del padre enseñarle, guiarlo en la solución de los problemas que le plantea la sociedad particular en la que ha nacido. En el caso ideal, el amor de la madre no trata de impedir que el niño crezca, no intenta hacer una virtud de la desvalidez. La madre debe tener fe en la vida y por ende no ser exageradamente ansiosa y no contagiar al niño su ansiedad. Querer que el niño se torne independiente y llegue a separarse de ella debe ser parte de su vida. El amor paterno debe regirse por principios y expectaciones. Debe ser paciente y tolerante, no amenazador y autoritario. Debe darle al niño, que crece, un sentido cada vez mayor de la competencia y oportunamente permitirle ser su propia autoridad y dejar de lado la del padre. Eventualmente, la persona madura llega a la etapa en que es su propio padre y su propia madre. Tiene, por así decirlo, una conciencia materna y paterna. La conciencia materna dice: no hay ningún delito, ningún crimen que pueda privarte de mi amor, de mi deseo que vivas y seas feliz. La conciencia paterna dice: obraste mal, no puedes dejar de aceptar las consecuencias de tu mala acción, y especialmente debes cambiar si quieres que te aprecie. La persona madura se ha liberado de las figuras exteriores de la madre y el padre y las ha erigido en su interior. Sin embargo, y en contraste con el concepto freudiano del superyo, las ha construido en su interior sin incorporar al padre y a la madre, sino elaborando una conciencia materna sobre su propia capacidad de amar y una conciencia paterna fundada en su razón y su discernimiento. Además, la persona madura ama, tanto con la conciencia materna como con la paterna, a pesar de que ambas parecen contradecirse mutuamente. Si un individuo conservara solo la conciencia paterna, se tornaría áspero e inhumano. Si retuviera únicamente la conciencia materna, podría perder su criterio y obstaculizar su propio desarrollo o el de los demás. En esa evolución de la relación centrada en la madre a la centrada en el padre y su eventual síntesis, se encuentra la base de la salud mental y el logro de la madurez. El fracaso de dicho desarrollo constituye la causa básica de la neurosis. Si bien está más allá de los propósitos de este libro examinar más profundamente este punto, algunas breves observaciones servirán para aclarar esa afirmación. Una de las causas del desarrollo neurótico puede radicar en que el niño tiene una madre amante, pero demasiado indulgente o dominadora, y un padre débil e indiferente. En tal caso, puede permanecer fijado a una temprana relación con la madre y convertirse en un individuo dependiente de la madre, que se siente desamparado, posee los impulsos característicos de la persona receptiva, es decir, de recibir, de ser protegido y cuidado, y que carece de las cualidades paternas, disciplina,
independencia, habilidad de dominar la vida por sí mismo. Puede tratar de encontrar madres en todo el mundo, a veces en las mujeres y a veces en los hombres, que ocupan una posición de autoridad y poder. Si por el contrario la madre es fría, indiferente y dominadora, puede transferir la necesidad de protección materna al padre y a subsiguientes figuras paternas, en cuyo caso el resultado final es similar al caso anterior o se convierte en una persona de orientación unilateralmente paterna, enteramente entregado a los principios de la ley, el orden y la autoridad y carente de la capacidad de esperar o recibir amor incondicional. Ese desarrollo se ve intensificado si el padre es autoritario y al mismo tiempo muy apegado al hijo. Lo característico de todos esos desarrollos neuróticos es el hecho de que un principio, el paterno o el materno, no alcanza a desarrollarse, o bien, como ocurre en muchas neurosis serias, que los papeles de la madre y el padre se tornan confusos, tanto en lo relativo a las personas exteriores como a dichos papeles dentro de la persona. Un examen más profundo puede mostrar que ciertos tipos de neurosis, las obsesivas, por ejemplo, se desarrollan especialmente sobre la base de un apego unilateral al padre, mientras que otras, como la histeria, el alcoholismo, la incapacidad de autoafirmarse y de enfrentar la vida en forma realista y las depresiones, son el resultado de una relación centrada en la madre. Los objetos amorosos. El amor no es esencialmente una relación con una persona específica. Es una actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad, no con un objeto amoroso. Si una persona ama solo a otra y es indiferente al resto de sus semejantes, su amor no es amor, sino una relación simbiótica o un egotismo ampliado. Sin embargo, la mayoría de la gente supone que el amor está constituido por el objeto, no por la facultad. En realidad, llegan a creer que el hecho de que no amen sino a una determinada persona prueba la intensidad de su amor. Trátase aquí de la misma falacia que mencionamos antes. Como no comprenden que el amor es una actividad, un poder del alma, creen que lo único necesario es encontrar un objeto adecuado y que después todo viene solo. Puede compararse esa actitud con la de un hombre que quiere pintar, pero que en lugar de aprender el arte, sostiene que debe esperar el objeto adecuado y que pintará maravillosamente bien cuando lo encuentre. Si amo realmente a una persona, amo a todas las personas, amo al mundo, amo la vida. Si puedo decirle a alguien, te amo, debo poder decir, amo a todos en ti. A través de ti amo al mundo, en ti me amo también a mí misma. Decir que el amor es una orientación que se refiere a todos y no a uno, no implica, empero, la idea de que no hay diferencia entre los diversos tipos de amor que dependen de la clase de objeto que se ama. A. Amor fraternal. La clase más fundamental de amor, básica en todos los tipos de amor, es el amor fraternal. Por él se entiende el sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano, el deseo de promover su vida. A esta clase de amor se refiere la Biblia cuando dice «ama a tu prójimo como a ti mismo». El amor fraternal es el amor a todos los seres humanos. Se caracteriza por su falta de exclusividad. Si he desarrollado la capacidad de amar, no puedo dejar de amar a mis hermanos. En el amor fraternal se realiza la experiencia de unión con todos los hombres, de solidaridad humana, de reparación humana. El amor fraternal se basa en la experiencia de que todos somos uno. Las diferencias en tanto inteligencia, conocimiento, son despreciables en comparación con la identidad de la esencia humana común a todos los hombres. Para experimentar dicha identidad, es necesario penetrar desde la periferia hacia el núcleo. Si percibo en otra persona nada más que lo superficial, percibo principalmente las diferencias, lo que nos separa.
Si penetro hasta el núcleo, percibo nuestra identidad, el hecho de nuestra hermandad. Esta relación de centro a centro, en lugar de la periferia a la periferia, es una relación central, o como lo expresó bellamente Simone Weil, las mismas palabras, por ejemplo, un hombre dice a su mujer «te amo», pueden ser triviales o extraordinarias según la forma en que se digan, y esa forma depende de la profundidad de la región del ser de un hombre de donde proceden, sin que la voluntad pueda hacer nada, y por un maravilloso acuerdo alcanzan la misma región en quien las escucha. Pero sin duda, aun como iguales, no somos siempre iguales. En la medida en que somos humanos, todos necesitamos ayuda. Hoy yo, mañana tú. Esa necesidad de ayuda, empero, no significa que uno sea desvalido y el otro poderoso. La desvalidez es una condición transitoria. La capacidad de pararse y caminar sobre los propios pies es común y permanente. Sin embargo, el amor al desvalido, al pobre, al desconocido, son el comienzo del amor fraternal. Amar a los de nuestra propia carne y sangre no es hazaña alguna. Los animales aman a sus vástagos y los protegen. El desvalido ama a su dueño, puesto que su vida depende de él. El niño ama a sus padres, pues los necesita. El amor solo comienza a desarrollarse cuando amamos a quienes no necesitamos para nuestros fines personales. En forma harto significativa, en el Antiguo Testamento, el objeto central del amor del hombre es el pobre, el extranjero, la viuda y el huérfano, y eventualmente el enemigo nacional, el egipcio y el edomita. Al tener compasión del desvalido, el hombre comienza a desarrollar amor a su hermano, y al amarse a sí mismo, ama también al que necesita ayuda, al frágil e inseguro ser humano. La compasión implica el elemento de conocimiento e identificación. Tú conoces el corazón del extranjero, dice el Antiguo Testamento, puesto que fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Por lo tanto, ama al extranjero. B. Amor materno. Nos hemos referido ya a la naturaleza del amor materno en un capítulo anterior, al hablar de la diferencia entre el amor materno y el paterno. El amor materno, como dije entonces, es una afirmación incondicional de la vida del niño y sus necesidades. Pero debo hacer aquí una importante adición a tal descripción. La afirmación de la vida del niño presenta dos aspectos. Uno es el cuidado y la responsabilidad absolutamente necesarios para la conservación de la vida del niño y su crecimiento. El otro aspecto va más allá de la mera conservación. Es la actitud que inculca en el niño el amor a la vida, que crea en él el sentimiento: es bueno estar vivo, es bueno ser una criatura, es bueno estar sobre esta tierra. Estos dos aspectos del amor materno se expresan muy sucintamente en el relato bíblico de la creación. Dios crea el mundo y el hombre. Esto corresponde al simple cuidado y afirmación de la existencia, pero Dios va más allá de ese requerimiento mínimo. Cada día posterior a la creación de la naturaleza y del hombre, Dios vio que era bueno. El amor materno, en su segunda etapa, hace sentir al niño: es una suerte haber nacido. Inculca en el niño el amor a la vida y no solo el deseo de conservarse vivo. La misma idea se expresa en otro simbolismo bíblico. La tierra prometida. La tierra es siempre un símbolo materno. Se describe como plena de leche y miel. La leche es el símbolo del primer aspecto del amor, el del cuidado y afirmación. La miel simboliza la dulzura de la vida, el amor por ella y la felicidad de estar vivo. La mayoría de las madres son capaces de dar leche, pero solo unas pocas pueden dar miel también. Para estar en condiciones de dar miel, una madre debe ser no solo una buena madre, sino una persona feliz. Y no son muchas las que logran alcanzar esa meta. No hay peligro de exagerar el efecto sobre el niño. El amor de la madre a la vida es tan contagioso como
su ansiedad. Ambas actitudes ejercen un profundo efecto sobre la personalidad total del niño. Indudablemente es posible distinguir entre los niños y los adultos que solo recibieron leche y los que recibieron leche y miel. En contraste con el amor fraternal y el erótico, que se dan entre iguales, la relación entre madre e hijo es por su misma naturaleza de desigualdad, en la que uno necesita toda la ayuda y la otra la proporciona. Y es precisamente por su carácter altruista y generoso que el amor materno ha sido considerado la forma más elevada de amor y el más sagrado de todos los vínculos emocionales. Parece, sin embargo, que la verdadera realización del amor materno no está en el amor de la madre al pequeño bebé, sino en su amor por el niño que crece. En realidad, la vasta mayoría de las madres ama a sus hijos mientras estos son pequeños y dependen por completo de ellas. La mayoría de las mujeres desea tener hijos. Son felices con el recién nacido y vehementes en sus cuidados. Ello ocurre a pesar del hecho de que no obtienen nada del niño a cambio, excepto una sonrisa o una expresión de satisfacción en su rostro. Se supone que esa actitud de amor está parcialmente arraigada en un equipo instintivo que se encuentra tanto en los animales como en la mujer. Pero cualquiera sea la gravitación de ese factor, también existen factores psicológicos específicamente humanos que determinan este tipo de amor maternal. Cabe encontrar uno de ellos en el elemento narcisista del amor materno. En la medida en que sigue sintiendo al niño como una parte suya, el amor y la infautación pueden satisfacer su narcisismo. Otra motivación radica en el deseo de poder o de posesión de la madre. El niño, desvalido y sometido por entero a su voluntad, constituye un objeto natural de satisfacción para una mujer dominante y posesiva. Si bien aparecen con frecuencia, tales motivaciones no son probablemente tan importantes y universales como la que podemos llamar necesidad de trascendencia. Tal necesidad de trascendencia es una de las necesidades básicas del hombre, arraigada en el hecho de su autoconciencia, en el hecho de que no está satisfecho con el papel de la criatura, de que no puede aceptarse a sí mismo como un dado arrojado fuera del cubilete. Necesita sentirse creador, ser alguien que trasciende el papel pasivo de ser creado. Hay muchas formas de alcanzar esa satisfacción en la creación. La más natural y también la más fácil de lograr es el amor y el cuidado de la madre por su creación. Ella se trasciende en el niño. Su amor por él da sentido y significación a su vida. En la incapacidad misma del varón para satisfacer su necesidad de trascendencia concibiendo hijos reside su impulso a trascenderse por medio de la creación de cosas hechas por el hombre y de ideas. Pero el niño debe crecer. Debe emerger del vientre materno, del pecho de la madre, eventualmente debe convertirse en un ser humano completamente separado. La esencia misma del amor materno es cuidar de que el niño crezca, y esto significa desear que el niño se separe de ella. Ahí radica la diferencia básica con respecto al amor erótico. En este último, dos seres que estaban separados se convierten en uno solo. En el amor materno, dos seres que estaban unidos se separan. La madre debe no solo tolerar, sino también desear y alentar la separación del niño. Solo en esa etapa, el amor materno se convierte en una tarea sumamente difícil, que requiere generosidad y capacidad de dar todo sin esperar nada a cambio, salvo la felicidad del ser amado. También es en esa etapa donde muchas madres fracasan en su tarea de amor materno. La mujer narcisista, dominadora y posesiva puede llegar a ser una madre amante mientras el niño es pequeño. Solo la mujer que realmente ama, la mujer que es más feliz dando que tomando, que está firmemente arraigada en su propia existencia, puede ser una madre amante cuando el niño está en el proceso de la separación. El amor maternal por el niño que crece
amor que no desea nada para sí, es quizá la forma de amor más difícil de lograr y la más engañosa, a causa de la facilidad con que una madre puede amar a su pequeño. Pero precisamente debido a dicha dificultad, una mujer solo puede ser una madre verdaderamente amante si puede amar a su esposo, a otros niños, a los extraños, a todos los seres humanos. La mujer que no es capaz de amar en ese sentido puede ser una madre afectuosa mientras su hijo es pequeño, pero no será una madre amante, y la prueba de ello es la voluntad de aceptar la separación y aún después de la separación seguir amando. Amor erótico. El amor fraterno es amor entre hermanos. El amor materno es amor por el desvalido. Diferentes como son entre sí, tienen en común el hecho de que por su misma naturaleza no están restringidos a una sola persona. Si amo a mi hermano, amo a todos mis hermanos. Si amo a mi hijo, amo a todos mis hijos. No, más aún, amo a todos los niños, a todos los que necesitan mi ayuda. En contraste con ambos tipos de amor está el amor erótico, el anhelo de fusión completa, de unión con una única otra persona. Por su propia naturaleza, es exclusivo y no universal. Es también quizá la forma de amor más engañosa que existe. En primer lugar, se lo confunde fácilmente con la experiencia explosiva de enamorarse, un súbito derrumbe de las barreras que existían hasta ese momento entre dos desconocidos. ¡Ay! Pero, como señalamos antes, tal experiencia de repentina intimidad es, por su misma naturaleza, de corta duración. Cuando el desconocido se ha convertido en una persona íntimamente conocida, ya no hay más barreras que superar, ningún súbito acercamiento que lograr. Se llega a conocer a la persona amada también como a uno mismo. O quizás sería mejor decir tampoco. Si la experiencia de la otra persona fuera más profunda, si se pudiera experimentar la infinitud de su personalidad, nunca nos resultaría tan familiar y el milagro de salvar las barreras podría renovarse a diario. Pero para la mayoría de la gente, su propia persona, tanto como las otras, resulta rápidamente explorada y agotada. Para ellos, la intimidad se establece principalmente a través del contacto sexual, puesto que experimentan la separatidad de la otra persona fundamentalmente como separatidad física. La unión física significa superar la separatidad. Existen además otros factores que para mucha gente significan una superación de la separatidad. Hablar de la propia vida, de las esperanzas y angustias, mostrar los propios aspectos infantiles, establecer un interés común frente al mundo, se consideran formas de salvar la separatidad. Aún la exhibición de enojo, odio, de la absoluta falta de inhibición, se consideran pruebas de intimidad, y ello puede explicar la atracción pervertida que sienten los integrantes de muchos matrimonios que solo parecen íntimos cuando están en la cama o cuando dan rienda suelta a su odio y a su rabia recíprocos. Pero la intimidad de este tipo tiende a disminuir cada vez más a medida que transcurre el tiempo. El resultado es que trata de encontrar amor en la relación con otra persona, con un nuevo desconocido. Este se transforma nuevamente en una persona íntima. La experiencia de enamorarse vuelve a ser estimulante e intensa para tornarse otra vez menos y menos intensa y concluye en el deseo de una nueva conquista, un nuevo amor, siempre con la ilusión de que el nuevo amor será distinto de los anteriores. El carácter engañoso del deseo sexual contribuye al mantenimiento de tales ilusiones. El deseo sexual tiende a la fusión, y no es en modo alguno solo un apetito físico, el alivio de una tensión penosa. Pero el deseo sexual puede ser estimulado por la angustia de la soledad, por el deseo de conquistar o de ser conquistado, por la vanidad, por el deseo de herir y aún de destruir, tanto como por el amor. Parecería que cualquier emoción intensa,
el amor entre otras, puede estimular y fundirse con el deseo sexual. Como la mayoría de la gente une el deseo sexual a la idea del amor, con facilidad incurre en el error de creer que se ama cuando se desea físicamente. El amor puede inspirar el deseo de la unión sexual. En tal caso, la relación física hállase libre de avidez, del deseo de conquistar o ser conquistado, pero está fundido con la ternura. Si el deseo de unión física no está estimulado por el amor, si el amor erótico no es a la vez fraterno, jamás conduce a la unión, salvo en un sentido orgiástico y transitorio. La atracción sexual crea, por un momento, la ilusión de unión. Pero sin amor, tal unión deja a los desconocidos tan separados como antes. A veces los hace avergonzarse el uno del otro o aún odiarse recíprocamente, porque cuando la ilusión se desvanece, sienten su separación más agudamente que antes. La ternura no es en modo alguno, como creía Freud, una sublimación del instinto sexual. Es el producto directo del amor fraterno y existe tanto en las formas físicas del amor como en las no físicas. Ese carácter exclusivo requiere un análisis más amplio. La exclusividad del amor erótico suele interpretarse erróneamente como una relación posesiva. Es frecuente encontrar dos personas enamoradas, la una de la otra, que no sienten amor por nadie más. Su amor es en realidad un egotismo adux. Son dos seres que se identifican el uno con el otro y que resuelven el problema de la separatidad, convirtiendo al individuo aislado en dos. Tienen la evidencia de superar la separatidad, pero, puesto que están separados del resto de la humanidad, siguen estándolo entre sí y enajenados de sí mismos. Su experiencia de unión no es más que una ilusión. El amor erótico es exclusivo, pero ama en la otra persona a toda la humanidad, a todo lo que vive. Es exclusivo solo en el sentido de que puedo fundirme plena e intensamente con una sola persona. El amor erótico excluye el amor por los demás solo en el sentido de la fusión erótica, de un compromiso total en todos los aspectos de la vida, pero no en el sentido de un amor fraterno profundo. Y vivenciar a la otra persona en la esencia de su ser. En esencia, todos los seres humanos son idénticos, somos todos parte de uno, somos uno. Siendo así, no debería importar a quién amamos. El amor debe ser esencialmente un acto de voluntad, de decisión de dedicar toda nuestra vida a la de la otra persona. Ese es, sin duda, el razonamiento que sustenta la idea de la indisolubilidad del matrimonio, así como las muchas formas de matrimonio tradicional, en las que ninguna de las partes elige a la otra, sino que alguien las elige por ellas, a pesar de lo cual se espera que se amen mutuamente. En la cultura occidental contemporánea, tal idea parece totalmente falsa. Supónese que el amor es el resultado de una reacción espontánea y emocional, de la súbita aparición de un sentimiento irresistible. De acuerdo con este criterio, solo se consideran las peculiaridades de los dos individuos implicados, no el hecho de que todos los hombres son parte de Adán y todas las mujeres parte de Eva. Se pasa así por alto un importante factor del amor erótico, el de la voluntad. Amar a alguien no es meramente un sentimiento poderoso, es una decisión, es un juicio, es una promesa. Si el amor no fuera más que un sentimiento, no existirían bases para la promesa de amarse eternamente. Un sentimiento comienza y puede desaparecer. ¿Cómo puedo yo juzgar que durará eternamente si mi acto no implica juicio y decisión? Tomando en cuenta esos puntos de vista, cabe llegar a la conclusión de que el amor es exclusivamente un acto de la voluntad y un compromiso, de que, por lo tanto, en esencia, no importa demasiado quiénes son las dos personas. Sea que el matrimonio haya sido decidido por terceros o el resultado de una elección individual, una vez celebrada la boda, el acto de la voluntad debe garantizar la continuación del amor. Tal posición parece no considerar el carácter paradójico de la naturaleza humana y del amor erótico.
todos somos uno. No obstante, cada uno de nosotros es una entidad única e irrepetible. Idéntica paradoja se repite en nuestras relaciones con los otros. En la medida en que todos somos uno, podemos amar a todos de la misma manera en el sentido del amor fraternal. Pero en la medida en que todos somos también diferentes, el amor erótico requiere ciertos elementos específicos y altamente individuales que existen en algunos seres, pero no entre todos. Ambos puntos de vista, entonces, el del amor erótico como una atracción completamente individual, única entre dos personas específicas, y el del amor erótico no es otra cosa que un acto de voluntad, son verdaderos. O como sería quizá más exacto, la verdad no es lo uno ni lo otro. De ahí que la idea de una relación que puede disolverse fácilmente si no resulta exitosa es tan errónea como la idea de que tal relación no debe disolverse bajo ninguna circunstancia. D. Amor a sí mismo. Si bien la aplicación del concepto del amor a diversos objetos no despierta objeciones, es creencia común que amar a los demás es una virtud y amarse a sí mismo un pecado. Se supone que en la medida en que me amo a mí mismo, no amo a los demás, que amor a sí mismo es lo mismo que egoísmo. Tal punto de vista se remonta a los comienzos del pensamiento occidental. Calvino califica de peste el amor a sí mismo. Freud habla del amor a sí mismo en términos psiquiátricos, pero no obstante, su juicio valorativo es similar al de Calvino. Para él, amor a sí mismo se identifica con narcisismo, es decir, la vuelta de la libido hacia el propio ser. El narcisismo constituye la primera etapa del desarrollo humano, y la persona que en la vida adulta regresa a su etapa narcisista es incapaz de amar. En los casos extremos es insano. Freud sostiene que el amor es una manifestación de la libido y que ésta puede dirigirse hacia los demás, amor, o hacia uno, amor a sí mismo. Amor y amor a sí mismo, entonces, se excluyen mutuamente en el sentido de que cuanto mayor es uno, menor es el otro. Si el amor a sí mismo es malo, se sigue que la generosidad es virtuosa. Surgen los problemas siguientes. La observación psicológica sustenta la tesis de que hay una contradicción básica entre el amor a sí mismo y el amor a los demás. ¿Es el amor a sí mismo un fenómeno similar al egoísmo o son opuestos? ¿Y es el egoísmo del hombre moderno realmente una preocupación por sí mismo como individuo, con todas sus potencialidades intelectuales, emocionales y sensuales? ¿No se ha convertido él en un apéndice de su papel económico-social? ¿Es su egoísmo idéntico al amor a sí mismo o es la causa de la falta de ese último? Antes de comenzar el examen del aspecto psicológico del egoísmo y del amor a sí mismo, debemos destacar la falacia lógica que implica la noción de que el amor a los demás y el amor a uno mismo se excluyen recíprocamente. Si es una virtud amar al prójimo como a uno mismo, debe serlo también, y no un vicio, que me ame a mí mismo, puesto que también yo soy un ser humano. No hay ningún concepto del hombre en el que yo no esté incluido. Una doctrina que proclama tal exclusión demuestra ser intrínsecamente contradictoria. La idea expresada en el bíblico «ama a tu prójimo como a ti mismo» implica que el respeto por la propia integridad y unicidad, el amor y la comprensión del propio sí mismo no pueden separarse del respeto, el amor y la comprensión del otro individuo. El amor a sí mismo está inseparablemente ligado al amor a cualquier otro ser. Hemos llegado ahora a las premisas psicológicas básicas que fundamentan las conclusiones de nuestro argumento. En términos generales, dichas premisas son las siguientes. No solo los demás, sino nosotros mismos, somos objeto
de nuestros sentimientos y actitudes. Las actitudes para con los demás y para con nosotros mismos, lejos de ser contradictorias, son básicamente conjuntivas. En lo que toca al problema que examinamos, eso significa: el amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son alternativas. Por el contrario, en todo individuo capaz de amar a los demás se encontrará una actitud de amor a sí mismo. El amor, en principio, es indivisible en lo que atañe a la conexión entre los objetos y el propio ser. El amor genuino constituye una expresión de la productividad y entraña cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento. No es un afecto, en el sentido de que alguien nos afecte, sino un esforzarse activo, arraigado en la propia capacidad de amar y que tiende al crecimiento y la felicidad de la persona amada. Amar a alguien es la realización y concentración del poder de amar. La afirmación básica contenida en el amor se dirige hacia la persona amada como una encarnación de las cualidades esencialmente humanas. Amar a una persona implica amar al hombre como tal. El tipo de división del trabajo, como lo llamó William James, que consiste en amar a la propia familia pero ser indiferente al extraño, es un signo de la incapacidad básica de amar. El amor al hombre no es, como a menudo se supone, una abstracción que sigue al amor a una persona específica, sino que constituye su premisa, aunque genéticamente se adquiera al amar a los individuos específicos. De ello se deduce que mi propia persona debe ser un objeto de mi amor al igual que lo es otra persona. La afirmación de la vida, felicidad, crecimiento y libertad propios está arraigada en la propia capacidad de amar, esto es, en el cuidado, el respeto, la responsabilidad y el conocimiento. Si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo. Si solo ama a los demás, no puede amar en absoluto. Dando por establecido que el amor a sí mismo y a los demás es conjuntivo, ¿cómo explicamos el egoísmo, que excluye evidentemente toda genuina preocupación por los demás? La persona egoísta solo se interesa por sí misma, desea todo para sí misma, no siente placer en dar, sino únicamente en tomar. Considera el mundo exterior solo desde el punto de vista de lo que puede obtener de él. Carece de interés en las necesidades ajenas y de respeto por la dignidad e integridad de los demás. No ve más que a sí misma. Juzga a todos según su utilidad. Es básicamente incapaz de amar. ¿No prueba eso que la preocupación por los demás y por uno mismo son alternativas inevitables? Sería así si el egoísmo y el autoamor fueran idénticos, pero tal suposición es precisamente la falacia que ha llevado a tantas conclusiones erróneas con respecto a nuestros problemas. El egoísmo y el amor a sí mismo, lejos de ser idénticos, son realmente opuestos. El individuo egoísta no se ama demasiado, sino muy poco. En realidad se odia. Tal falta de cariño y cuidado por sí mismo, que no es sino la expresión de su falta de productividad, lo deja vacío y frustrado. Se siente necesariamente infeliz y ansiosamente preocupado por arrancar a la vida las satisfacciones que él se impide obtener. Parece preocuparse demasiado por sí mismo, pero en realidad solo realiza un fracasado intento de disminuir y compensar su incapacidad de cuidar de su verdadero ser. Freud sostiene que el egoísta es narcisista, como si negara su amor a los demás y lo dirigiera hacia sí. Es verdad que las personas egoístas son incapaces de amar a los demás, pero tampoco pueden amarse a sí mismas. Es más fácil comprender el egoísmo comparándolo con la ávida preocupación por los demás, como la que encontramos, por ejemplo, en una madre sobreprotectora.
Si bien ella cree conscientemente que es en extremo cariñosa con su hijo, en realidad tiene una hostilidad hondamente reprimida contra el objeto de sus preocupaciones. Sus cuidados exagerados no obedecen a un amor excesivo al niño, sino a que debe compensar su total incapacidad de amarlo. Esta teoría de la naturaleza del egoísmo surge de la experiencia psicoanalítica con la generosidad neurótica, un síntoma de neurosis observado en no pocas personas que habitualmente no están perturbadas por ese síntoma, sino por otros relacionados con él, como depresión, fatiga, incapacidad de trabajar, fracaso en las relaciones amorosas, etc. No solo ocurre que no consideran esa generosidad como un síntoma. Frecuentemente es el único rasgo caracteriológico redentor del que esas personas se enorgullecen. La persona generosa no quiere nada para sí misma, solo vive para los demás. Está orgullosa de no considerarse importante. Le intriga descubrir que, a pesar de su generosidad, no es feliz y que sus relaciones con los más íntimos allegados son insatisfactorias. La labor analítica demuestra que esa generosidad no es algo aparte de los otros síntomas, sino uno de ellos. De hecho, muchas veces es el más importante. Que la capacidad de amar o de disfrutar de esa persona está paralizada. Que está llena de hostilidad hacia la vida. Detrás de la fachada de generosidad se oculta un intenso egocentrismo, sutil, pero no por ello menos intenso. Esa persona solo puede curarse si también su generosidad se interpreta como un síntoma junto con los demás, de modo que su falta de productividad, que está en la raíz de su generosidad y de las otras perturbaciones, pueda corregirse. La naturaleza de esa generosidad se torna particularmente evidente en su efecto sobre los demás y con mucha frecuencia, en nuestra cultura, en el efecto que la madre generosa ejerce sobre sus hijos. Ella cree que a través de su generosidad, sus hijos experimentarán lo que significa ser amado y aprenderán a su vez a amar. Sin embargo, el efecto de su generosidad no corresponde en absoluto a sus expectaciones. Los niños no demuestran la felicidad de personas convencidas de que se los ama. Están angustiados, tensos, temerosos de la desaprobación de la madre y ansiosos de responder a sus expectativas. Habitualmente se sienten afectados por la oculta hostilidad de la madre contra la vida, que sienten, pero sin percibirla con claridad, y eventualmente se empapan de ella. En conjunto, el efecto producido por la madre generosa no es demasiado diferente del que ejerce la madre egoísta, y aún puede resultar más nefasto, puesto que la generosidad de la madre impide que los niños la critiquen. Se los coloca bajo la obligación de no desilusionarla. Se les enseña, bajo la máscara de la virtud, a no gustar de la vida. Si se tiene la oportunidad de estudiar el efecto producido por una madre con genuino amor a sí misma, se ve que no hay nada que lleve más a un niño a la experiencia de lo que son la felicidad, el amor y la alegría que el amor de una madre que se ama a sí misma. Meiser Eckhart ha sintetizado magníficamente estas ideas. Si te amas a ti mismo, amas a todos los demás como a ti mismo. Mientras ames a otra persona menos que a ti mismo, no lograrás realmente amarte. Pero si amas a todos por igual, incluyéndote a ti, los amarás como una sola persona, y esa persona es a la vez Dios y el hombre. Así pues, es una persona grande y virtuosa la que, amándose a sí misma, ama igualmente a todos los demás. Amor a Dios. Dijimos antes que la base de nuestra necesidad de amar está en la experiencia de separatidad
y la necesidad resultante de superar la angustia de la separatidad por medio de la experiencia de la unión. La forma religiosa del amor, lo que se denomina amor a Dios, es desde el punto de vista psicológico de índole similar. Surge de la necesidad de superar la separatidad y lograr la unión. En realidad, el amor a Dios tiene tantos aspectos y cualidades distintos como el amor al hombre, y en gran medida encontramos en él las mismas diferencias. En todas las religiones teístas, sean politeístas o monoteístas, Dios representa el valor supremo, el bien más deseable. Por lo tanto, el significado específico de Dios depende de cuál sea el bien más deseable para una determinada persona. La comprensión del concepto de Dios debe comenzar, en consecuencia, con un análisis de la estructura caracteriológica de la persona que adora a Dios. Hasta donde tenemos conocimiento al respecto, el desarrollo de la raza humana puede caracterizarse como la emergencia del hombre de la naturaleza, de la madre, de los lazos de la sangre y el suelo. En el comienzo de la historia humana, el hombre, si bien expulsado de la unidad original con la naturaleza, se aferra todavía a esos lazos primarios. Encuentra seguridad regresando o aferrándose a esos vínculos primitivos. Siéntese identificado todavía con el mundo de los animales y de los árboles, y trata de lograr la unidad formando parte del reino natural. Muchas religiones primitivas son manifestaciones de esa etapa evolutiva. Un animal se transforma en un tótem, se utilizan máscaras de animales en los actos religiosos o en la guerra, se adora a un animal como Dios. En una etapa posterior de evolución, cuando la habilidad humana se ha desarrollado hasta alcanzar la del artesano o el artista, cuando el hombre no depende ya exclusivamente de los dones de la naturaleza, la fruta que encuentra y el animal que mata, el hombre transforma el producto de su propia mano en un dios. Es esa la etapa de la adoración de ídolos hechos de arcilla, plata u oro. El hombre proyecta sus poderes y habilidades propios en las cosas que hace, y así, a distancia, adora sus proezas, sus posesiones. En una etapa ulterior, el hombre da a sus dioses la forma de seres humanos. Parece que eso solo puede ocurrir cuando el hombre se ha tornado más consciente de sí mismo y cuando ha descubierto al hombre como la cosa más elevada y digna en el mundo. En esa fase de adoración de un dios antropomórfico, encontramos una evolución de dos dimensiones. Una se refiere a la naturaleza femenina o masculina de los dioses, la otra al grado de madurez alcanzada por el hombre, grado que determina la naturaleza de sus dioses y la naturaleza de su amor a ellos. Hablemos en primer término del paso desde las religiones matriarcales a las patriarcales. De acuerdo con los notables y decisivos descubrimientos de Bachofen y Morgan a mediados del siglo pasado, y a pesar de que la mayoría de los círculos académicos rechazó esos hallazgos, de la existencia de una fase matriarcal de la religión anterior a la patriarcal, por lo menos en muchas culturas. En la fase matriarcal, el ser superior es la madre, es la diosa, y asimismo la autoridad en la familia y la sociedad. Para comprender la esencia de la religión matriarcal, basta recordar lo dicho sobre la esencia del amor materno. El amor de la madre es incondicional y también es omniprotector y envolvente. Como es incondicional, tampoco puede controlarse o adquirirse. Su presencia da a la persona amada una sensación de dicha. Su ausencia produce un sentimiento de abandono y profunda desesperación. Puesto que la madre ama a sus hijos porque son sus hijos y no porque sean buenos, obedientes o cumplan sus deseos y órdenes, el amor materno se basa en la igualdad. Todos los hombres son iguales porque son todos hijos de una madre, porque todos son hijos de la madre tierra. La etapa siguiente de la evolución humana, la única que conocemos plenamente y a cuyo respecto no tenemos necesidad de confiar en inferencias y reconstrucciones, es la fase patriarcal. En ella,
La madre pierde su posición suprema y el padre se convierte en el ser supremo, tanto en la religión como en la sociedad. La naturaleza del amor del padre le hace tener exigencias, establecer principios y leyes, y a que su amor al hijo dependa de la obediencia de éste a sus demandas. Prefiere al hijo que más se le asemeja, al más obediente y capacitado para sucederle como heredero de todas sus posesiones. El desarrollo de la sociedad patriarcal es paralelo al de la propiedad privada. Como consecuencia, la sociedad patriarcal es jerárquica. La igualdad de los hermanos se transforma en competencia y lucha mutua. Sea que consideremos las culturas india, egipcia o griega, o las religiones judeocristiana o islámica, nos encontramos en medio de un mundo patriarcal, con dioses masculinos sobre los que reina un dios principal, o donde todos los dioses han sido eliminados menos uno, el Dios. Sin embargo, puesto que es imposible arrancar del corazón humano el anhelo de amor materno, no es sorprendente que la figura de la madre amante no se haya podido expulsar totalmente del panteón. En la religión judía, los aspectos maternos de Dios vuelven a introducirse, en especial en la religión católica, la Iglesia y la Virgen simbolizan a la madre. Ni siquiera en el protestantismo permanece oculta. Lutero estableció como principio fundamental que nada de lo que el hombre hace puede procurarle el amor de Dios. El amor de Dios es gracia. La actitud religiosa consiste en tener fe en esa gracia y hacerse pequeño y desvalido. Las buenas obras no pueden influir sobre Dios o hacer que Dios nos ame, como postulan las doctrinas católicas. Aquí es evidente que la doctrina católica de las buenas obras forma parte del cuadro patriarcal. Es posible alcanzar el amor del Padre mediante la obediencia y el cumplimiento de sus exigencias. La doctrina luterana, en cambio, a pesar de su manifiesto carácter patriarcal, contiene un elemento matriarcal soslayado. El amor de la madre no puede adquirirse. Está ahí o no. Todo lo que puedo hacer es tener fe. Como dice el salmista, sobre los pechos de mi madre me hiciste estar confiado y transformarme en una criatura desvalida e impotente. Pero la peculiaridad de la fe de Lutero consiste en que la figura de la madre desapareció del cuadro manifiesto y fue reemplazada por la del padre. En lugar de la certeza de ser amado por la madre, se convierte en rasgo fundamental la intensa duda, el esperar contra toda esperanza el amor incondicional del Padre. He tenido que examinar la diferencia entre los elementos matriarcales y patriarcales en la religión para mostrar que el carácter del amor a Dios depende de la respectiva gravitación de los aspectos matriarcales y patriarcales en la religión. El aspecto patriarcal me hace amar a Dios como a un padre. Supongo que es justo y severo, que castiga y recompensa, y evidentemente que me elegirá como hijo favorito, tal como Dios eligió a Abraham e Israel, como Isaac eligió a Jacob, como Dios elige a su pueblo favorito. En el aspecto matriarcal de la religión, amo a Dios como a una madre omnímoda. Tengo fe en su amor y sé que pese a cuán pobre e impotente sea, a cuanto haya pecado, me amará y no amará a ninguno de sus otros hijos más que a mí. Que me ocurra lo que me ocurriere, me rescatará, me salvará, me perdonará. Innecesario es decir que mi amor a Dios y el amor de Dios a mí son inseparables. Si Dios es un padre, me ama como a un hijo, y yo lo amo como a un padre. Si Dios es una madre, este hecho determina su amor y mi amor. Esa diferencia entre los aspectos maternos y paternos del amor a Dios es, empero, solo uno de los factores que determinan la naturaleza de ese amor. El otro factor es el grado de madurez alcanzado por el individuo y, por lo tanto,
en su concepto de Dios y su amor a Dios. Dado que la raza humana evolucionó desde una estructura societal centrada en la madre a una centrada en el padre, es principalmente en el desenvolvimiento de la religión patriarcal donde podemos observar el desarrollo de un amor maduro. Al comienzo de esa evolución, encontramos un Dios despótico, celoso, que considera que el hombre que él ha creado es su propiedad y que tiene derecho a hacer con él cuanto quiera. Es esa la fase religiosa en la que Dios arroja al hombre del paraíso, para que no coma del árbol del saber y se convierta así en Dios mismo. Es la fase en la que Dios decide destruir la raza humana mediante el diluvio, porque ninguno de sus miembros le gusta, con la excepción de su hijo favorito, Noé. Es la fase en la que Dios le exige a Abraham que mate a su único y amado hijo, Isaac, para probar su amor por él con un acto de total obediencia. Pero al mismo tiempo comienza una nueva etapa. Dios hace un pacto con Noé, por el cual le promete no volver a destruir jamás la raza humana, un pacto en el cual él mismo se compromete. No solo está atado por sus promesas, sino su propio principio de justicia. Y sobre esa base, Dios debe someterse al pedido de Abraham de no destruir Sodoma, si en ella hay por lo menos 10 hombres justos. Pero la evolución va más allá de transformar a Dios de la figura de un despótico jefe de tribu en un padre amante, en un padre que está sometido al principio que él mismo ha postulado. Tiende a que Dios deje de ser la figura de un padre y se convierta en el símbolo de sus principios, los de justicia, verdad y amor. Dios es verdad. Dios es justicia. En ese desarrollo, Dios deja de ser una persona, un hombre, un padre. Se convierte en el símbolo del principio de unidad subyacente a la multiplicidad de los fenómenos, de la visión de la flor que crecerá de la semilla espiritual que alberga el hombre en su interior. Dios no puede tener un nombre. Un nombre siempre denota una cosa o una persona, algo finito. ¿Cómo puede Dios tener un nombre si no es una persona ni una cosa? El incidente más notable de ese cambio es el relato bíblico de la revelación de Dios a Moisés. Cuando Moisés le dice que los hebreos no creerán que Dios lo ha enviado, a menos que pueda decirles el nombre de Dios, ¿cómo podrían los adoradores de ídolos comprender un Dios sin nombre, puesto que la esencia misma de un ídolo es tener un nombre? Dios hace una concesión. Dice a Moisés que su nombre es Yo soy el que soy. Yo soy el que seré es mi nombre. El yo soy el que seré significa que Dios no es finito, que no es una persona, un ser. La traducción más adecuada de la frase sería: dile que mi nombre es sin nombre. La prohibición de hacer imágenes de Dios, de pronunciar su nombre en vano y eventualmente de pronunciar su nombre en absoluto, apunta a la misma finalidad, la de liberar al hombre de la idea de que Dios es un padre, una persona. En el desarrollo teológico ulterior, la idea se transforma en el principio de que ni siquiera deben darse a Dios atributos positivos. Decir que Dios es sabio, poderoso, bueno, implica nuevamente que es una persona. Todo lo que puedo hacer es decir lo que Dios no es, enumerar sus atributos negativos, postular que no es limitado, que no es malo, que no es injusto. Cuanto más sé lo que Dios no es, mayor es mi conocimiento de Dios. Si seguimos la maduración de la idea monoteísta, en sus consecuencias ulteriores, solo llegamos a una conclusión: no mencionar para nada el nombre de Dios, no hablar acerca de Dios. Dios se convierte entonces en lo que es potencialmente en la teología monoteísta, el uno sin nombre, un balbuceo inexpresable, que se refiere a la unidad subyacente al universo fenoménico, la fuente de toda existencia. Dios se torna verdad, amor, justicia. Dios es yo en la medida en que soy humano.
Es evidente que tal evolución desde el principio antropomórfico al puro monoteísmo establece una diferencia fundamental en la naturaleza del amor a Dios. El Dios de Abraham puede amarse o temerse como un padre, y su aspecto predominante es a veces la tolerancia, a veces la ira. En el grado en que Dios es el Padre, yo soy el Hijo. No he emergido plenamente del deseo autista de omnisciencia y omnipotencia. No he adquirido aún la objetividad necesaria para percatarme de mis limitaciones como ser humano, de mi ignorancia, mi desvalidez. Reclamo aún, como una criatura, que haya un Padre que me rescate, que me vigile, que me castigue, un Padre que me aprecie cuando soy obediente, que se sienta halagado por mis loas y enojado a causa de mi desobediencia. Es notorio que la mayoría de la gente no ha superado en su evolución personal esa etapa infantil, y de ahí que su fe en Dios signifique creer en un Padre protector, una ilusión infantil. Esta sigue siendo la forma predominante, a pesar del hecho de que algunos grandes maestros de la raza humana, un pequeño número de hombres, hayan superado ese concepto de la religión. En la medida en que las cosas son así, la crítica de la idea de Dios, tal como la expresó Freud, es correcta. Está en el hecho de que no tuvo en cuenta el otro aspecto de la religión monoteísta y su verdadero núcleo, cuya lógica lleva exactamente a la negación de este concepto de Dios. La persona verdaderamente religiosa, que capta la esencia de la idea monoteísta, no reza por nada, no espera nada de Dios, no ama a Dios como un niño a su padre o a su madre. Ha adquirido la humildad necesaria para percibir sus limitaciones, hasta el punto de saber que no sabe nada acerca de Dios. Dios se convierte para ella en un símbolo, en el que el hombre, en una etapa más temprana de su evolución, ha expresado la totalidad de lo que se esfuerza por alcanzar, el reino del mundo espiritual, del amor, la verdad, la justicia. Tiene fe en los principios que Dios representa, piensa la verdad, vive el amor y la justicia y considera que su vida toda es valiosa, solo en la medida en que le da la oportunidad de llegar a un desenvolvimiento cada vez más pleno de sus poderes humanos, como la única realidad que cuenta, el único objeto de fundamental importancia, y eventualmente no habla de Dios, ni siquiera menciona su nombre. Amar a Dios, si usara esa palabra, significaría entonces anhelar el logro de la plena capacidad de amar para la realización de lo que Dios representa en uno mismo. Desde ese punto de vista, la consecuencia lógica del pensamiento monoteísta es la negación de toda teología, de todo conocimiento de Dios. No obstante, sigue habiendo una diferencia entre tan radical concepción no teológica y un sistema no teísta, por ejemplo, en el budismo primitivo o en el taoísmo. En todos los sistemas teístas, aun los místicos y no teológicos, existe el supuesto de la realidad del reino espiritual que trasciende al hombre, que da significado y validez a los poderes espirituales del hombre y a sus esfuerzos por alcanzar la salvación y el nacimiento interior. En un sistema no teísta no existe un reino espiritual fuera del hombre o trascendente a él. El reino del amor, la razón y la justicia existe como una realidad únicamente porque el hombre ha podido desenvolver esos poderes en sí mismo a través del proceso de su evolución y solo en esa medida. En tal concepción, la vida no tiene otro sentido que el que el hombre le da. El hombre está completamente solo, salvo en la medida en que ayuda a otro. Puesto que he hablado del amor a Dios, quiero aclarar que personalmente no pienso en función de un concepto teísta, y que, en mi opinión, el concepto de Dios es solo un concepto históricamente condicionado en el que el hombre ha expresado su experiencia de sus poderes superiores,
su anhelo de verdad y de unidad en determinado periodo histórico. Pero creo también que las consecuencias de un monoteísmo estricto y la preocupación fundamental no teísta por la realidad espiritual son dos puntos de vista que, aunque diferentes, no se contradicen necesariamente. Pero aquí surge otra dimensión de la cuestión del amor a Dios, que debemos analizar para medir la profundidad del problema. Me refiero a una diferencia fundamental en la actitud religiosa entre Oriente, China e India, y el Occidente, diferencia que cabe expresar en función de conceptos lógicos. Desde Aristóteles, el mundo occidental ha seguido los principios lógicos de la filosofía aristotélica. Esa lógica se basa en el principio de identidad, que afirma que A es A, el principio de contradicción, A no es A, y el principio del tercero excluido, A no puede ser A y no A tampoco A ni no A. Aristóteles explica claramente su posición en el siguiente pasaje. Es imposible que una misma cosa simultáneamente pertenezca y no pertenezca a la misma cosa, y en el mismo sentido, sin perjuicio de otras determinaciones que podrían agregarse para enfrentar las objeciones lógicas. Este es entonces el más cierto de todos los principios. Este axioma de la lógica aristotélica está tan hondamente arraigado en nuestros hábitos de pensamiento que se siente como natural y autoevidente, mientras que por otra parte la confirmación de que X es A y no es A parece insensata. Desde luego la afirmación se refiere al sujeto X en un momento dado, no a X ahora y a X más tarde o a un aspecto de X frente a otro aspecto. En oposición a la lógica aristotélica, existe la que podríamos llamar lógica paradójica, que supone que A y no A no se excluyen mutuamente como predicados de X. La lógica paradójica predominó en el pensamiento chino e indio, en la filosofía de Heráclito y posteriormente, con el nombre de dialéctica, se convirtió en la filosofía de Hegel y de Marx. Lao Tse formuló claramente el principio general de la lógica paradójica. Las palabras que son estrictamente verdaderas parecen ser paradójicas. Y Chuang Tzu, lo que es uno, aquello que es no uno también es uno. Tales formulaciones de la lógica paradójica son positivas, es y no es. Otras son negativas, no es esto ni aquello. Encontramos la primera expresión en el pensamiento taoísta, en Heráclito, y en la dialéctica de Hegel. La segunda formulación es frecuente en la filosofía india. Aunque estaría más allá de los propósitos de este libro intentar una descripción más detallada de la diferencia entre la lógica aristotélica y la paradójica, mencionaré unos pocos ejemplos para hacer más comprensible el principio. La lógica paradójica tiene en Heráclito su primera manifestación filosófica en el pensamiento occidental. Heráclito afirma que el conflicto entre los opuestos es la base de toda existencia. Ellos no comprenden, dice, que el uno total, divergente en sí mismo, es idéntico a sí mismo, armonía de tensiones opuestas, como en el arco y en la lira, o aún con mayor claridad. Nos bañamos en el mismo río y sin embargo no es el mismo. Somos nosotros y no somos nosotros, o bien, uno y lo mismo se manifiesta en las cosas como vivo y muerto, despierto y dormido, joven y viejo. En la filosofía de Lao Tse, la misma idea exprésase en una forma más poética. Un ejemplo característico del pensamiento paradójico taoísta es el siguiente. La gravedad es la raíz de la liviandad. La quietud es la rectora del movimiento. O bien, el Tao en su curso regular no hace nada y por lo tanto no hay nada que no haga. O bien, mis palabras son muy fáciles de conocer y muy fáciles de practicar, pero no hay nadie en el mundo capaz de conocerlas y practicarlas.
En el pensamiento taoísta, así como en el pensamiento indio y socrático, el nivel más alto al que puede conducirnos el pensamiento es conocer lo que no conocemos. Conocer y no obstante pensar que no conocemos es el más alto logro. No conocer y sin embargo pensar que conocemos es una enfermedad. Que el Dios Supremo no pueda nombrarse no es sino una consecuencia de esa filosofía. La realidad final, lo uno, fundamental, no puede encerrarse en palabras o en pensamientos. Como dice Lao Tse, el Tao que puede ser hallado no es el Tao permanente y estable. El nombre que puede nombrarse no es el nombre permanente y estable. O en una formulación distinta, lo miramos y no lo vemos, y lo llamamos el ecuable. Lo escuchamos y no lo oímos, y lo llamamos el inaudible. Tratamos de captarlo y no logramos hacerlo, y lo nombramos el sutil. Con estas tres cualidades no puede ser sujeto de descripción, y por eso las fundimos y obtenemos el uno. Y aún otra formulación de la misma idea. El que conoce el Tao no necesita hablar sobre él. El que está siempre dispuesto a hablar sobre él no lo conoce. La filosofía brahmánica se preocupaba por la relación entre la multiplicidad de los fenómenos y la unidad, Brahma. Pero la filosofía paradójica no debe confundirse en la India ni en la China con un punto de vista dualista. La armonía, unidad, consiste en la posición conflictual que la constituye. El pensamiento brahmánico, desde el principio, giró alrededor de la paradoja de los antagonismos simultáneos. Y no obstante, identidad de las fuerzas y formas manifiestas del mundo fenoménico. El poder esencial en el universo y en el hombre trasciende tanto la esfera conceptual como la sensible. No es, por lo tanto, ni esto ni aquello. Pero como advierte Zimmer, no hay antagonismo entre real e irreal en esta realización estrictamente no dualista. En su búsqueda de la unidad más allá de la multiplicidad, los pensadores brahmánicos llegaron a la conclusión de que el par de opuestos que se percibe no refleja la naturaleza de las cosas, sino la de la mente percipiente. El pensamiento percipiente debe trascenderse a sí mismo para alcanzar la verdadera realidad. La oposición es una categoría de la mente humana, no un elemento de la realidad. En el Rig Veda, el principio se expresa en la siguiente forma: yo soy los dos, la fuerza vital y el material vital, los dos a la vez. La consecuencia extrema de la idea de que el pensamiento solo puede percibir en contradicciones aparece en forma aún más drástica en la teoría Vedanta, que postula que el pensamiento, a pesar de su fino discernimiento, es sólo un más sutil horizonte de ignorancia, en realidad el más sutil de todos los recursos de Maya, de todos los engañosos recursos de Maya. La lógica paradójica tiene una significativa relación con el concepto de Dios. En el grado en que Dios representa la realidad esencial y la mente humana percibe la realidad en contradicciones, no puede hacerse afirmación positiva alguna acerca de Dios. En los Vedas, la idea de un Dios omnisapiente y omnipotente se considera la forma más extrema de la ignorancia. Vemos aquí la conexión con la falta de nombre del Tao, el nombre innominado del Dios que se revela a Moisés, la nada absoluta de Meister Eckhart. El hombre solo puede conocer la negación y nunca la posición de la realidad esencial. Mientras tanto, el hombre no puede conocer lo que Dios es, aunque tenga plena conciencia de lo que Dios no es. Así satisfecha con nada, la mente clama el bien supremo. Para Meister Eckhart, el divino es una negación de las negaciones y una negativa de las negativas. Todas las criaturas contienen una negación, una niega que es la otra. Es tan solo como una consecuencia ulterior que Dios se convierte para Meister Eckhart
en la nada absoluta, en fin, para la cábala. He examinado la diferencia entre la lógica aristotélica y la paradójica con el propósito de preparar el terreno para una importante distinción en el concepto del amor a Dios. Los maestros de la lógica paradójica afirman que el hombre puede percibir la realidad solo en contradicciones y que su pensamiento es incapaz de captar la realidad unidad esencial, lo uno mismo. Ello trajo como consecuencia que no se aspira como finalidad última a descubrir la respuesta en el pensamiento. Este solo nos dice que no puede darnos la última respuesta. El mundo del pensamiento permanece envuelto en la paradoja. La única forma como puede captarse el mundo, en su esencia, reside no en el pensamiento, sino en el acto, en la experiencia de unidad. La lógica paradójica llega así a la conclusión de que el amor a Dios no es el conocimiento de Dios mediante el pensamiento, ni el pensamiento del propio amor a Dios, sino el acto de experimentar la unidad con Dios. Por lo tanto, lo más importante es la forma correcta de vivir. Toda vida, cada acción, banal o importante, se dedica al conocimiento de Dios, pero no a un conocimiento por medio del pensamiento correcto, sino de la acción correcta. Las religiones orientales constituyen una clara ilustración de ese concepto. Tanto en el brahmanismo como en el budismo y el taoísmo, la finalidad fundamental de la religión no es la creencia correcta, sino la acción correcta. Lo mismo ocurre en la religión judía. Prácticamente no se registra en la tradición judía ningún cisma por cuestiones de creencia. La única gran excepción, la diferencia entre fariseos y saduceos, se produjo esencialmente entre dos clases sociales opuestas. La religión judía asignaba especial importancia, particularmente desde el comienzo de la era cristiana, a la forma correcta de vivir, el halacha, palabra que en realidad tiene casi el mismo sentido que Tao. En la historia moderna, el mismo principio se expresa en el pensamiento de Spinoza, Marx y Freud. En la filosofía de Spinoza, el acento se traslada de la creencia correcta a la conducta correcta en la vida. Tuvo idéntico principio cuando dijo: los filósofos han interpretado el mundo de distintas maneras. La tarea es transformarlo. La lógica paradójica de Freud lo llevó al proceso de la terapia psicoanalítica, la experiencia cada vez más profunda de uno mismo. Desde el punto de vista de la lógica paradójica, lo fundamental no es el pensamiento, sino el acto. Tal actitud tiene diversas consecuencias. En primer término, llevó a la tolerancia que encontramos en el desarrollo religioso indio y chino. Si el pensamiento correcto no constituye la última verdad ni la forma de lograr la salvación, no hay razones que justifiquen el oponerse a los que han arribado a formulaciones distintas. Esa tolerancia está bellamente expresada en la historia de varios hombres a quienes se pidió que describieran un elefante en la oscuridad. Uno de ellos, tocándole la trompa, dijo: «Este animal es como una cañería». Otro, tocándole la oreja, dijo: «Este animal es como un abanico». Un tercero, tocándole las patas, lo describió como una columna. En segundo lugar, el punto de vista paradójico llevó a dar más importancia al hombre en transformación que al desarrollo del dogma, por una parte, y de la ciencia, por la otra. Desde el punto de vista chino, indio y místico, la tarea religiosa del hombre no consiste en pensar bien, sino en obrar bien, y en llegar a ser uno con el uno, en el acto de la meditación concentrada. En lo que toca a la corriente principal del pensamiento occidental, cabe afirmar lo contrario, puesto que se esperaba encontrar la verdad fundamental en el pensamiento correcto, otorgábase especial importancia al pensar, aunque también se valoraba la acción correcta. En la evolución religiosa tal actitud condujo a la formación de dogmas, a interminables argumentos acerca de los principios dogmáticos y a la intolerancia frente al no creyente o hereje. Más aún, llevó a considerar